Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de mutaciones. Este, como lo mencioné en otro video, es un tema complementario, por decirlo de algún modo, al tema de leyes de Mendel, es como un extra. No lo complementa como tal, es un tema aparte, pero tiene que ver un poco con eso. ¿Qué son las mutaciones? Muy bien, podemos definir a una mutación como un error al momento de replicar material genético. ¿A qué me refiero con eso? Para los que ya hayan visto en biología lo que es mitosis y meiosis, saben que en un punto las células empiezan a multiplicar material genético como así rápido, empiezan a duplicar y duplicar y duplicar. Entonces, al momento de hacer todas esas duplicaciones, puede ocurrir una mutación, que es que se hayan, por ejemplo, multiplicado mal, y entonces, pues, hay una mutación. Esta mutación es lo que genera la variabilidad genética, y en algunas ocasiones pueden ser buenas, y en otras ocasiones pueden ser malas, pero depende más de el entorno. Hay mutaciones buenas, mutaciones malas. Entonces vamos a ir por cada una de ellas. Podemos clasificar las mutaciones dependiendo de dónde se generen. El primer tipo de mutaciones que tenemos se conocen como génicas. Génicas, aquí voy a poner. Las mutaciones génicas se refieren a que en el ADN haya habido un error. Como sabemos, en el ADN pues hay ácidos, bueno, el ADN está compuesto por ácidos nucleicos y bases nitrogenadas, y pues aquí tenemos una cadena que siempre, por ejemplo, sería guanina, adenina, si mal no recuerdo, timina, citosina y cosas así. Y digamos que le sigo citosina, timina, adenina, guanina y así sucesivamente. Y ya. Digamos que esa es una cadena de ADN normal. Pero, debido al momento de empezar a duplicar todo ese material genético, aquí en lugar de que fuera adenina, guanina, se volvió citosina, timina, por ejemplo. O, por ejemplo, que aquí en lugar de ser así, se volviese adenina, guanina. O sea, se modificó el código genético del ADN por error. Porque suponen que eso no debía pasar, se debía copiar el ADN del organismo progenitor. Este es un ejemplo de mutación génica, una mutación en el ADN. La mayor parte del tiempo el propio organismo tiene un sistema de defensa para combatir estas mutaciones, pero que no falta que falle el sistema y pase una mutación. Por eso son raras las mutaciones la mayor parte del tiempo. No es que no se puedan dar, se pueden dar, pero el propio organismo se da cuenta y las borra, y muy pocas son las que no se da cuenta del organismo y pasan. Muy bien, esa es una clase de mutación. Las siguientes son conocidas como cromosómicas. Son cromosómicas. Como su nombre lo dice, pueden ser alteraciones tanto a una parte del cromosoma, todo un cromosoma, o todo el genoma del individuo. Dependiendo lo que le pasó al cromosoma, va a ser el tipo de mutación cromosómica. O sea, ¿a qué me refiero? Que entre las mutaciones cromosómicas tenemos otros tipos de mutaciones. La primera de ellas se conoce como mutación cromosómica de deleción, así se llama. Deleción. Así. ¿Qué significa? Ahí está. Mutación de deleción. Digamos que mi cromosoma, yo como célula, tengo que copiar un cromosoma así. Entonces estoy copiando, voy haciendo mi cromosoma, bla, 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 y pum, ahí lo dejo. Me faltó una patita. O bueno, ya ni siquiera una patita. La mitad de una patita.
Eso es una mutación de lesión. Que falte una parte del cromosoma. Pues como lo dije, las mutaciones pueden llevar a consecuencias en el organismo. Esas casi siempre son las más perjudiciales. Bueno, o sea, las cromosómicas en general son las más perjudiciales, pero ese es un tipo. El siguiente tipo de mutación cromosómica se conoce como de duplicación. Creo que su propio nombre explica de qué va esta mutación. Digamos que lo mismo, tengo que copiar un cromosoma. Así. Y para poder distinguir vamos a hacer la otra patita verde. Así. Tengo que copiar ese cromosoma. Bueno, pues copio mi cromosoma, voy copiando. Y copio así. Me parece que sí es así. Sí. Copia una parte del cromosoma de más. Bueno, en realidad tendría que verse algo así. Así es el cromosoma normal. Así es con duplicación. Copio una parte del cromosoma de más. Tengo información genética de más. Y no sé qué hacer. Entonces ocurre una mutación. Y pues depende si el organismo la ve o no. Se la elimina. Pero pues pueden pasar desapercibidas. Siguiente tipo de mutación se conoce como mutación de inversión. Esta también su nombre explica un poco de qué va. Igual tengo mi cromosoma así y así. Entonces lo copio así y así. Hasta ahorita parece que no hay error, pero aunque bueno, aquí no sé cómo dibujarlo. Esta patita, digamos que este es el inicio aquí y este es el final. Aquí la copié al revés. Aquí puse el inicio y aquí puse el final. Está al revés, está invertida. Debido a esa inversión hay un error en el material genético, hay una mutación y debe de eliminarse la mayor parte del tiempo porque puede ocurrir un problema y bla bla bla. Esa es la de inversión. Literalmente está al revés. Y pues si está al revés hay problema porque puede que la información no se lea correctamente. Siguiente tipo de mutación, inserción. Inserción. Así. Muy bien. ¿En qué consiste la inserción? Igual, tengo mi cromosoma. Bueno, más o menos. Y aquí tengo el otro. Pero un cacho de ADN, por ejemplo, aquí tenía un cachito de ADN. Lo voy a hacer así. Un cachito de ADN que era el que, no sé, un cacho de ADN que determina el color de los ojos. Y está ahí. Pero al momento de yo copiarlo acá, puse el cacho de ADN ese sin querer acá abajo. Ahí está el ADN. ¿Por qué? Por error. Pero el caso es que lo puse mal. Entonces, hubo un error y hay que volver a hacer y bla bla bla. A eso se refiere la inserción. Se inserta un cacho de ADN en donde no va. Es parecido al de inversión hasta cierto punto, pero es más su propio porque literalmente agarras un cacho de ADN y lo pones donde no va. Entonces es su propio tipo de mutación. La última es conocida como traslación. Aquí no lo puse, pero aquí va. Traslación. Básicamente, como ya mencioné, los cromosomas se hacen pares. Digamos que tengo que hacer un par de cromosomas. Así, bueno, no me sale. Así. Y los copio. Entonces me tendría que salir un cromosoma así y un cromosoma así. Más o menos. Pero sin querer, a este le hice sin una patita y la patita de ese cromosoma la hice acá. Literalmente trasladé la patita de aquí a acá. Eso es traslación. Mover partes del cromosoma a otro cromosoma.
Y lo mismo, es un error, una mutación, el organismo se tiene que dar cuenta para eliminarlo, bla, 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 bla. Pocas palabras. Deleción, que te falte un cacho de cromosoma. Duplicación, que tengas muchos cachos de un mismo cromosoma. Inversión, un cacho de cromosoma está al revés. Inserción, un cacho de ADN lo pusiste donde no va. Translación, quitaste un cacho de ADN de un cromosoma, bueno, un cacho de cromosoma de un cromosoma y se lo pusiste a otro. Así se pueden resumir, muy rápido. Último tipo de mutaciones son conocidas como mutaciones genómicas, no confundir con las génicas, esas son otras, o sea, las que explica al inicio. Estas son genómicas. Genómicas. Muy bien, ¿qué consisten estas? Estas se refieren a la alteración del número de cromosomas. Si en el anterior hablábamos de alteraciones a los cromosomas como tal, con estas nos referimos a alterar cuántos cromosomas hay en total. Si yo digo eso, probablemente en automático estén pensando síndrome de Down, porque es un tipo de mutación genómica. Entonces, tenemos dos tipos de mutaciones genómicas. La primera se conoce como euploidea, algo así, es que no puedo decirlo bien. Euploidea. Así. ¿En qué consiste la mutación euploidea? Esta se refiere a que, como lo mencioné en un inicio, en el cuerpo humano tenemos 23 juegos o 23 pares de cromosomas. Entonces aquí tendría un par, dos pares, tres pares, y así hasta llegar al par 23. Una mutación euploidea se refiere a alterar el número de juegos de pares de cromosomas. Digamos que voy así: 1, 2, 3, bla, 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 21, y no tengo el 22. Y voy al 23. Me falta un juego, me falta un par. Entonces, hay un error, una mutación. Y debido a que falta un par, pues van a haber complicaciones en el organismo. O incluso al revés. Digamos que tengo el par 22 aquí, pero tengo un par 24. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Mutación. Entonces tenemos un error, el organismo se puede generar mal. Y ese es un tipo de mutación euploidea. Es una mutación al número de juegos de cromosomas. El otro tipo de mutación se conoce como aneuploidea. Bueno, no puedo pronunciar eso. Aneuploidea. Así. ¿En qué consiste esta mutación? Consiste en, no como tal alterar el número de juegos, pero alterar el número de cromosomas. Es parecido, pero no. Digamos que en lugar de hablarlos por pares, decimos literalmente, hay 46 cromosomas. Entonces aquí tengo mi cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, y así hasta llegar al par sexual, cromosoma X, y por hacerlo más sencillo, igual, cromosoma X. Así. Una mutación aneuploidea es agregar un cromosoma, por ejemplo aquí tengo 47 ahora, o lo contrario, quitar uno. Ahora aquí se puede decir que tengo 45. En pocas palabras, esta se refiere a alterar pares y esta literalmente se refiere a agregar o quitar cromosomas. No pares completos, solo cromosomas. Por ejemplo, quitar solamente un cromosoma del 21 y agregarle un cromosoma al 20 o al 17, por ejemplo. Y esta literalmente sirve a decir, pues vamos a agregar un par 24. Esa es la diferencia. Esta es por pares, por juegos. Y esta es por uno solo, a un solo par, para volverlo trío o que sea solo un cromosoma. Estas son las mutaciones genómicas. Mutaciones al número de cromosomas. Y estos son todos los tipos de mutaciones que existen. Es un tema corto, hasta cierto punto, muy cortito. Es más que nada teoría. Y pues es importante para todos los que vayan a hacer su examen de biología o su examen de recuperación de biología. Temas importantes.
Y hasta aquí, ese es el último tema, al menos según la DGB, de lo que es herencia y genética. Ese es el último tema. El siguiente bloque, por decirlo de algún modo, si ve un libro de biología 1, el siguiente bloque se refiere a las teorías de evolución, pero eso probablemente no lo vaya a cubrir porque es mucha teoría y pues no. Entonces, último tema de lo que es herencia. Aún me falta hacer el video de mutación, bueno, de problemas de leyes de Mendel, porque es un video muy importante. Lo voy a hacer pronto, no sé cuándo, pero eso es todo. Saludos a ver si atienden. Si me acordé, en el otro no me acordé, ahorita no lo digo. Suerte en el R. Y pues sí, gracias por ver.